El millonario elige a Mendiga Negra para casarse por motivo chocante que cambió todo. Rafael no era un millonario cualquiera. Tenía ese tipo de encanto que hipnotiza desde el primer segundo, sonrisa amplia, traje impecable y un poder tan palpable que parecía desbordar por cada poro. Vivía en una de esas torres de cristal en medio del caos luminoso de la gran ciudad, donde el éxito se mide por autos, copas y susurros envueltos en perfume caro. Pero dentro, en el fondo de ese palacio de cristal, Rafael sentía un vacío apretándole el pecho, un frío que ni el dinero ni las fiestas lograban calmar. Una noche cualquiera, mientras caminaba con paso firme por una calle llena de luces de neón y gente que corría sin mirar atrás, algo frenó sus pasos. Allí, justo frente a un muro desgastado y olvidado, un mural explotaba en colores vivos. Era la imagen de una mujer. Su mirada quemaba como fuego. Y su Lila, su vestido raído, sus manos curtidas y esos ojos intensos y sin miedo. Algo en él se encendió, un impulso que le nubló la razón. En voz baja, con el corazón latiendo a 1000, la invitó a salir. Lila lo miró, sorprendida, casi desconfiada. ¿Un hombre como él? ¿Por qué ella? Desde aquel momento todo cambió. Las vidas de Rafael y Lila colisionaron con una fuerza brutal. Él la llevaba a restaurantes exclusivos, le hablaba de una vida de seda y poder, mientras ella, con un nudo en la garganta, luchaba contra la inseguridad, el miedo a ser una más de esas mujeres rotas por un mundo cruel y elitista. Rafael cargaba un secreto que desgarraba aún más ese romance improbable. Su fortuna venía de negocios que habían sepultado sueños y destrozado familias, como la de Lila. Las noches se llenaron de preguntas que no se atrevieron a responder. Sus encuentros, cargados de una electricidad que quemaba al tocarse, también olían a advertencias y choques inevitables. Vecinos murmullaban, miradas inquisitivas seguían cada paso, y los fantasmas del pasado acechaban implacables, listos para destrozar lo poco que había florecido. Lila podrá perdonar al hombre cuyo origen está manchado con la misma suciedad que ella quería dejar atrás. Rafael encontrará la fuerza para romper las cadenas de un imperio fundado en dolor. Su historia estaba al borde, suspendida entre un salto al abismo o un retroceso al miedo. Los dos, tan diferentes y frágiles, se enfrentaban a la tormenta más feroz, y justo cuando todo parecía a punto de estallar, el silencio se hizo más denso, dejando una pregunta gigante colgada en el aire. ¿Se atreverán a saltar juntos o quedará su amor atrapado en los fantasmas del ayer? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sí. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se volvió pesado, cargado de electricidad. Los dos se miraban, el futuro titilando ante ellos como una promesa inquietante. De repente, una vibración dura rompió la calma. Sonó el celular de Rafael. Un ruido agudo que resonó con desentonación en medio de su mumbo burgués. Era un mensaje de voz, y el nombre que aparecía en la pantalla lo hizo temblar. Su rostro palideció. No, no puede ser, murmuró. La voz apenas un susurro. Lila lo observó confundida. Su estómago se retorció al ver ese cambio, esa sombra que cruzaba el semblante de Rafael. ¿Qué pasa? ¿Quién es?
preguntó, la inquietud apretándole el pecho. Es de la empresa, dijo él, y su voz sonó como si estuviera masticando vidrio. Necesito escuchar esto. Ella sintió un nudo en la garganta. Sin saber por qué, se acercó un poco. Rafael presionó el botón de reproducción y el sonido emergió. Una voz profunda y tensa, un tono que gritaba peligro. Rafael, tenemos un problema grave. La carga que enviamos a las fábricas del norte ha salido mal. Hay gente herida. Tienen que salir a la luz los nombres de los responsables, y tú estás en la lista. Un escalofrío recorrió a Lila. No entendía del todo, pero la mención de heridos hirvió su sangre. La voz continuó, y cada palabra era como un martillo golpeando su pecho. Si los abogados de la competencia descubren esto, terminarás mal. Y hay rumores en el aire. ¿Te acuerdas de la filtración sobre las inspecciones? Tu nombre salió. Es cuestión de tiempo. Rafael se quedó helado, la corbata pareciendo un lazo que lo ahogaba. La verdad era un aguijón que le reventaba el pecho. Lila retrocedió un paso, sintiendo que las piezas suaves del mundo en el que estaban construyendo su historia empezaban a desmoronarse. ¿Responsable de qué? ¿Qué significa esto? Con un gesto descontrolado, Rafael apagó el celular, pero el eco de la voz seguía resonando en su cabeza. No tenía idea, afirmó, con la mirada vacía. No puedo ser responsable de esto. No soy un monstruo. Los latidos de Lila comenzaban a sonar como un tambor furioso. Estás diciendo que has estado mintiendo, que el imperio que has construido está basado en algo terrible. Cada palabra que salía de su boca era una cuchillada. Rafael la miró, la lucha entre la verdad y la mentira visible en su rostro. No quería que esto pasara. He intentado cambiar las cosas desde dentro, Lila. Pero hay fuerzas más grandes que yo. El viento se alzó entre ellos, trayendo susurros de la ciudad que observaba, ávida de chismes. Alguien se asomó de un edificio cercano, buscando el espectáculo, pero no era el único. Las miradas querían razones, querían historias. Un grupo de personas comenzaba a murmurar al ver la tensión entre ellos. Lila se dio cuenta de que su historia, la que habían comenzado a escribir juntos, estaba a punto de sucumbir ante las verdades ocultas. Rafael, ¿de verdad creías que ibas a poder jugar con los destinos de otros y salir ileso? Esto no es un juego. Justo en ese momento, la escena se vio interrumpida por un grito desgarrador. Un hombre que se asomaba demasiado cerca del borde del edificio cercano, caía, su figura comenzando una caída hacia el pavimento. Todo se detuvo en el aire. Los murmullos se convirtieron en gritos. La multitud se dispersó gritando. La caída del hombre fue un símbolo del desastre que acechaba, una premonición de lo que podría pasar con ellos. Lila y Rafael se miraron con horror. ¿Cómo podrían recomponer esta historia cuando cada decisión los empujaba hacia el abismo? El caos los engulló mientras la vida en la ciudad parecía estallar en una confusión sin fin. ¿Podrían aferrarse y bailar con el miedo o se dejarían caer? El futuro se volvió una sombra oscura. Un misterio para desentrañar en medio del caos. El caos los engulló, y justo cuando las voces se unieron en un grito ensordecedor, Lila sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Rafael la miró. Sus ojos reflejaban miedo, pero algo más brotó de su interior. «Lila, déjame explicarte», imploró, pero el eco de la caída resonaba en sus oídos. Una multitud se reunió. Gritos y confusión flotaban como humo denso. Las luces de la ciudad titilaban, como si presintieran la tormenta. Lila retrocedió un paso, en su mente, recuerdos de todo lo que había compartido. Lila se giró y vio a un hombre saliendo disparado de la multitud.
su cara pálida y los ojos desorbitados. Era un socio de Rafael, alguien que había estado en la sombra de su imperio. «Rafael, tenemos que irnos ahora», gritó. Las palabras de un hombre asustado que gritaban en medio del pánico. La revelación fue un balde de agua fría. Los murmullos aumentaron. «¿Qué está pasando?» La angustia en el aire crecía. Lila sintió que el mundo se desmoronaba. Rafael intentó acercarse al hombre, pero éste tambaleó. Sus manos temblorosas señalaban hacia el horizonte, donde una luz intermitente se aproximaba. Una sirena. «Es la policía. Me han seguido aquí», balbuceó el hombre. «Un informante. Hay más. No solo tú, Rafael. Algo se filtra. Algo grande». Rafael sintió que el aire se le escapaba. «No puedo irme así», dijo, y la resolución de su voz se desvaneció. «No puedo dejarte, Lila». Pero ella lo miró, con una mezcla de dolor y determinación. «¿Qué has hecho, Rafael?» La voz de Lila era un susurro, pero el miedo reverberaba. Rafael iba a responder, pero el manantial de secretos que brotaba de su boca se atascó con el brillo de la luz que venía. Los policías aterrizaron en un torbellino. Lila sintió que el tiempo se detenía mientras ellos entraban, apuntando con las armas hacia los presentes. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritaban, y los rostros pálidos de la multitud mostraban terror. Rafael, atrapado entre el miedo y el deseo de huir, miró hacia Lila, pero ella no podía sostener su mirada. En ese mismo instante, del fondo de la multitud, un grito piercing sobresalió. «¡Es él! ¡Él es el culpable!». Había un rostro en la multitud, un antiguo conocido, y con esa acusación todas las miradas giraron hacia Rafael. La culpa lo atravesó como un rayo. Lila había sido la única que había creído en él, la única que había visto algo más allá del dinero. Y ahora, las palabras de aquel hombre lo condenaban. El mismo mundo que había intentado cambiar, aquel que había tratado de construir con Lila, ahora clamaba justicia, y sus secretos estaban al descubierto. «¿Culpable de qué?», preguntó Rafael, su voz temblando, cada palabra cargada de desesperación. Pero ya era tarde. Las manos de la policía se alzaron, listos para arrestarlo, y Lila, en medio de todo, sintió que su corazón se rompía una vez más. El amor que había comenzado entre risas y colores, ahora se llenaba de sombras y traiciones. La escena se congeló en un momento tenso, donde nada parecía real. Rafael estaba al borde de un abismo, y ella sabía que debía decidir rápidamente. Una mezcla de amor y desconfianza la llevaba a un punto sin retorno. Las luces a su alrededor chisporroteaban, y el futuro que habían imaginado se desvanecía en una niebla gris. ¿Podría Lila salvar a Rafael de su destino, o había llegado a un callejón sin salida? La ciudad respiraba a su alrededor, expectante, mientras los dos se miraban, atrapados en un laberinto de decisiones que cambiaban todo. Aquel grito había lanzado sus vidas al aire como una tormenta, y el horizonte se oscurecía. Pregunta flotaba: ¿cómo encontrar la verdad en medio de la traición? El caos se congeló en el aire, como si el tiempo decidiera jugar con ellos en ese instante crítico. Rafael miraba a Lila, los ojos llenos de una mezcla de terror y desesperación. La multitud a su alrededor
parecía a punto de estallar en un grito ensordecedor, pero en ese momento todo lo que podía escuchar eran los latidos atropellados de su sed. Lila se apartó, aturdida, confusa, buscando no solo la verdad, sino también un camino hacia la salida de esta pesadilla. El hombre que había gritado lo acusaba ahora, y la incredulidad cruzaba las caras de los curiosos. «Él es el culpable», resonó una vez más, y Rafael sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Pero ese no era el golpe más devastador que estaba a punto de recibir. De pronto, una figura familiar surgió entre la multitud. Era una mujer de cabello rizado y oscuro, su rostro marcado por el tiempo y la lucha. Lila la reconoció al instante. Era doña Marta, su madre. Lila se quedó helada, su corazón se detuvo. Ella había estado fuera de su vida por años y ahora aquí estaba, en la escena de un caos que prometía desmoronar lo poco que había reconstruido. «Lila, hija, sal de aquí», exclamó doña Marta, mientras el caos se intensificaba a su alrededor. Pero Lila, paralizada, no podía apartar la vista de la madre que había creído perdida para siempre. La mirada de doña Marta era intensa, incluso aterradora. «¿Qué estás haciendo aquí?», cuestionó Lila, pero su madre dio un paso adelante, ignorando la pregunta y la tensión del ambiente. Él no es quien dice ser», dijo doña Marta, con un tono grave que hizo eco en el fondo del alma de Lila. «No confíes en él, Lila. Todo lo que te ha contado son mentiras. Rafael no tiene el derecho a llevarte a este camino». El aire se volvió pesado. Lila sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Rafael la miraba con confusión, como si no pudiera entender la magnitud de las palabras que ahora flotaban inminentes entre ellos. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz quebrándose. Doña Marta lo miró con frialdad, sin dejarse intimidar. «Su fortuna no solo viene de negocios sucios, hija. Él está involucrado en algo mucho más oscuro. El daño que ha causado a nuestra gente no tiene perdón», dijo, apretando los puños con fuerza, como si cada palabra estuviera cargada de una fuerza ancestral. Lila se sintió desbordar por un torbellino de emociones. La imagen de Rafael, el hombre que había creído, el que la había sacado de la miseria, se desmoronaba frente a ella. «¿Es cierto, Rafael? ¿Es cierto?». Sus palabras eran un susurro entrecortado, lleno de dolor. La verdad pesada resonó como un eco entre ellos. Las sirenas sonaban más cercanas, y el mundo exterior parecía filtrarse cada vez más en su realidad. Rafael, atrapado entre la espada y la pared, miró a Lila con desespero. «No puedes creerle, Lila. Yo solo intentaba hacer las cosas bien», imploró, pero su voz temblaba con la desesperación. Y mientras el caos se intensificaba a su alrededor, algo en el fondo de la multitud estalló. Un grupo de hombres armados apareció, saliendo de la nada como fantasmas que emergieron para reclamar su debido papel en esta función trágica. «¡Rafael!», gritó uno, con una voz que parecía una tormenta. Las miradas de todos se centraron en ese grupo. Los murmullos aumentaron. La tensión se volvió palpable. «Tú nos traicionaste. Has estado jugando con nosotros», gritó uno de ellos. Y el suelo bajo los pies de Rafael pareció desplomarse. La atmósfera se volvió espesa, como si el vaho del peligro se apoderara del aire que respiraban. «No, por fin». «¡No!». «No es así». Trató de defenderse, pero su voz se ahogaba entre el caos y las demandas de aquellos hombres. Doña Marta, con una calma sorprendente, se interpuso. «Lila, escúchame.
Él no ha querido protegerte. Él ha mentido sobre todo. Lo que ha construido es una fachada. Y si te atrapamos aquí, todo lo que has querido dejar atrás volverá a atraparte. El rostro de Lila palideció. La revelación de que el hombre al que amaba era parte de un juego que la vida había planeado para ella, la destrozó. El amor, esa chispa que encendía su mundo, estaba ahora teñido de sombras profundas. Rafael, siguiendo el mismo camino, se dio cuenta de que la verdadera traición era la vida que había llevado sin saber. Lila, por favor, susurró Rafael, con la voz quebrada y el miedo reflejado en sus ojos. Pero al mirar hacia su madre, se dio cuenta de que las palabras no podían salvarlo. Afuera, el mundo ardía en un caos, y la verdad estaba al borde de la revelación. ¿Podría Lila desvincularse de todo antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta pendía en el aire, dejando un vacío abrumador mientras la tormenta se desataba. El caos se congeló en el aire, como si el tiempo decidiera jugar con ellos en ese instante crítico. Rafael miraba a Lila, los ojos llenos de una mezcla de terror y desesperación. La multitud a su alrededor parecía a punto de estallar en un grito ensordecedor, pero en ese momento todo lo que podía escuchar eran los latidos atropellados de su corazón. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!, gritaban los agentes, sus voces como relámpagos en medio de la noche. Rafael sabía que el secuestro de su vida estaba a un paso de volverse irreversible. Lila se apartó, aturdida, confusa, buscando no solo la verdad, sino también un camino hacia la salida de esta pesadilla. El hombre que había gritado lo acusaba ahora, y la incredulidad cruzaba las caras de los curiosos. «¡Él es el culpable!», resonó una vez más, y Rafael sintió el peso. De pronto, una figura familiar surgió entre la multitud. Era una mujer de cabello rizado y oscuro, su rostro marcado por el tiempo y la lucha. Lila se quedó helada, su corazón se detuvo. Ella había estado fuera de su vida por años, y ahora aquí estaba, en la escena de un caos que prometía desmoronar lo poco que había reconstruido. «Lila, hija, sal de aquí», exclamó doña Marta, mientras el caos se intensificaba a su alrededor. Pero Lila, paralizada, no podía apartar la vista de la madre que había creído perdida para siempre. La mirada de doña Marta era intensa, incluso aterradora. «¿Qué estás haciendo aquí?», cuestionó Lila. Pero su madre dio un paso adelante, ignorando la pregunta y la tensión del ambiente. Él no es quien dice ser», dijo doña Marta, con un tono grave que hizo eco en el fondo del alma de Lila. «No confíes en él, Lila. Todo lo que te ha contado son mentiras. Rafael no tiene el derecho a llevarte a este camino». El aire se volvió pesado. Lila sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Rafael la miraba con confusión, como si no pudiera entender la magnitud de las palabras que ahora flotaban inminentes entre ellos. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz quebrándose. Doña Marta lo miró con frialdad, sin dejarse intimidar. «Su fortuna no solo viene de negocios sucios, hija. Él está involucrado en algo mucho más oscuro. El daño que ha causado a nuestra gente no tiene perdón», dijo, apretando los puños con fuerza, como si cada palabra estuviera cargada de una fuerza ancestral. Lila se sintió desbordar por un torbellino de emociones. La imagen de Rafael, el hombre que había creído, el que la había sacado de la miseria, se desmoronaba frente a ella. «¿Es cierto, Rafael? Es cierto». Sus palabras eran un susurro entrecortado lleno de dolor. La verdad pesada resonó como un eco entre ellos.
Las sirenas sonaban más cercanas y el mundo exterior parecía filtrarse cada vez más en su realidad. Rafael, atrapado entre la espada y la pared, miró a Lila con desespero. «No puedes creerle, Lila. Yo solo intentaba hacer las cosas bien», imploró, pero su voz temblaba con la desesperación. Y mientras el caos se intensificaba a su alrededor, algo en el fondo de la multitud estalló. Un grupo de hombres armados apareció, saliendo de la nada, como fantasmas que emergieron para reclamar su debido papel en esta función trágica. «Rafael», gritó uno, con una voz que parecía una tormenta. Las miradas de todos se centraron en ese grupo. Los murmullos aumentaron. La tensión se volvió palpable. «Tú nos traicionaste. Has estado jugando con nosotros», gritó uno de ellos, y el suelo bajo los pies de Rafael pareció desplomarse. La atmósfera se volvió espesa, como si el vaho del peligro se apoderara del aire que respiraban. «No, no es así», trató de defenderse, pero su voz se ahogaba entre el caos y las demandas de aquellos hombres. Doña Marta, con una calma sorprendente, se interpuso. «Lila, escúchame. Él no ha querido protegerte. Él ha mentido sobre todo. Lo que ha construido es una fachada. Y si te atrapamos aquí, todo lo que has querido dejar atrás volverá a tratarte». El rostro de Lila palideció. La revelación de que el hombre al que amaba era parte de un juego que la vida había planeado para ella la destrozó. El amor, esa chispa que encendía su mundo, estaba ahora teñido de sombras profundas. Rafael, siguiendo el mismo camino, se dio cuenta de que la verdadera traición era la vida que había llevado sin saber. «Lila, por favor», susurró Rafael, con la voz quebrada y el miedo reflejado en sus ojos. Pero al mirar hacia su madre, se dio cuenta de que las palabras no podían salvarlo. Afuera, el mundo ardía en un caos, y la verdad estaba al borde. Era un viejo conocido de Rafael, alguien de su pasado cada vez más turbio. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre desenfundó un arma, y la multitud se quedó paralizada, los rostros llenos de horror. «Esto no acabará aquí, traidor». El grito era un eco de rencor, lleno de promesas de venganza. Rafael sintió que el tiempo se detuvo. «No», soltó, saltando hacia adelante. Pero ya era tarde. Una explosión de disparos resonó. Le disparó a Rafael. El impacto fue brutal. Rafael se desplomó, el grito ahogado en su garganta mientras se caía. Y el tiempo se volvió denso, pesado. Lila sintió un nudo en el estómago. La historia que había construido en su mente se desvanecía, y una verdad aterradora surgía. Rafael, el hombre que parecía tener el control, ahora yacía en el suelo, su vida deslizándose de sus manos. ¿Era esto lo que había arriesgado? ¿Todo por una mentira? La pregunta atravesó el aire helado. La verdad, como una sombra monstruosa, se alzaba sobre ellas. ¿Qué quedaría de ellos después de esto? La multitud chillando, la sangre filtrándose entre los dedos de Rafael. Una vida hecha añicos, un amor expuesto a la traición. Y mientras la vida de Rafael se desvanecía, Lila sintió que su mundo entero se derrumbaba. Rafael yacía en el suelo, el rostro pálido y los ojos entreabiertos. La confusión y el caos parecían cerrarse a su alrededor como una trampa. Lila, paralizada, sintió que el mundo se desvanecía. El alboroto de las sirenas y los gritos no era más que un eco lejano. El dolor de su pecho era un grito sordo que la invadía, un dolor que parecía crecer, aplastándola.
¡Rafael!, logró gritar, pero su voz no parecía alcanzar la realidad de aquel momento. Las manos de la policía se movían con urgencia, tratando de controlar la escena, pero todos los ojos estaban fijos en él. Ella se acercó, pero un agente le bloqueó el paso, su mirada severa como golpetazos de tambor. ¡Aléjate!, le ordenó. Lila sintió el impacto de esas palabras como un balde de agua fría. La multitud estaba en un frenesí. Murmullos se transformaron en gritos cuando Rafael se aferró a la herida en su abdomen, sus dedos manchándose de rojo. Un rayo de desesperación cruzó su rostro, como si entendiera que la vida se le escapaba. El tiempo se había convertido en un enemigo, y cada segundo que pasaba era un pedazo más de su vida que se perdía. No, no puede ser, articuló Rafael con dificultad. Su aliento se volvía cada vez más frágil. Lila luchaba contra las lágrimas, mientras el universo parecía girar a su alrededor. El amor que había creído puro estaba quedando reducido a un destello en medio de la oscuridad. «Lila, por favor», susurró, como si esa fuera la única palabra que podría salvarnos. Doña Marta, con el rostro surcado de angustia y determinación, alzó la voz. «Lila, escúchame», le gritó, haciendo que la mirada de su hija se desviara momentáneamente. «No es solo eso». Los murmullos de la multitud se apagaron al escuchar el tono de su madre. Era un llamado de alerta. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lila, igual de confundida y asustada. Pero en ese instante, algo extraño ocurrió. Un hombre con cara de pánico, vestido con una chaqueta oscura, emergió de la multitud con rapidez. «¡Es un engaño! ¡Todo es un engaño!», gritó, señalando a Rafael con una desesperación palpable. Lila observó atónita mientras el hombre se acercaba, y un frío le recorrió la espalda. Él no es quien dice ser. Es más peligroso de lo que imaginas. «John, Rafael», mientras la vida se desvanecía de él, giró su cabeza lentamente hacia el hombre. «¿Qué quieres decir?», dijo, y su tono se tornó de desafío a miedo. «¿Qué has hecho?». La revelación del extraño se deslizó entre ellos como un acero afilado. «Tu fortuna, los negocios, todo es una fachada, es un crimen oculto mucho más grande», exclamó, y su voz parecía sacar a la luz un oscuro secreto escondido por años. Lila sintió como si el hielo le invadiera las venas. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el corazón latiendo con fuerza. La incredulidad la envolvía. El hombre continuó. «Rafael ha estado en problemas desde el principio. La caída que le dio a la gente. Todo está ligado a un cartel, a algo inmenso que está siendo investigado. Y él es un pez gordo más de lo que crees». Un silencio gélido colmó el aire. Rafael se movió. Su respiración se tornó más errática, como si cada palabra del extraño le estuviera quitando aún más aliento. «No, te has equivocado», murmuró, y era evidente que la desesperación lo había alcanzado. «¿Te creías un santo?», dijo el hombre sin compasión. «Eras solo un peón en un juego más oscuro. La gente que está herida no solo son números, son vidas destruidas. Y tú sabías». La multitud se agitó. Miradas de incredulidad se intercambiaron. Rumores emergieron como chispas en la noche. Lila se sintió atrapada en una red de revelaciones que no podía procesar. Cada palabra caía como un ladrillo pesado en su pecho, mientras la verdad se desnudaba ante ella. «¿Rafael?», preguntó con una mezcla de pánico y dolor. «¿Es cierto?». Su voz temblaba, y cada fibra de su ser quería creer que no lo había conocido de esa manera. «Rafael»,
La miró. El brillo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo amor lo que sentía, sino un profundo sentido de culpa y un pedido mudo de perdón. Lila no quería que fuera así. No sabía lo que estaba sucediendo. No, una súbita explosión de luces y sirenas interrumpió el momento. La policía había manejado la situación. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, repetían. Un operativo monumental estaba teniendo lugar, pero entre el ruido, el hombre que había revelado la verdad sonrió con frialdad. Era demasiado tarde para Rafael. Lila sintió que el aire se le escapaba. Sin pensar, se arrojó hacia su amante. La escena giró del calor del amor al frío del deber. Pero ella sabía que tenía que tomar una decisión, y todo se resumía a un instante. ¿Podía creer en él una vez más? ¿O su vida se estaba entrelazando con una red de mentiras? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Era el momento más crudo que jamás había vivido. Y mientras la multitud se caía a su alrededor, un grito desgarrador se elevó, lleno de revelaciones impactantes. Todo podía cambiar en un instante. Pero, ¿qué haría Lila ahora, entre el telescopio de la verdad y su amor por Rafael? ¿Se haría cargo de lo que estaba por venir? ¿O se dejaría llevar por la corriente del caos, no solo de su vida, sino de todo lo que conocía? La tormenta se alzaba, y el futuro nunca había sido más incierto. Rafael yacía en el suelo, con la respiración entrecortada. Las luces de la policía parpadeaban a su alrededor, pero él solo podía concentrarse en el frío que iba envolviendo su cuerpo. Su mente estaba en blanco. Solo podía oír el latido de su corazón, un tambor en retirada. Lila estaba allí, paralizada, incapaz de moverse. El grito desgarrador de su madre resonaba en su mente. «¡Lila, sal de aquí!». Es un engaño. Esa frase del hombre se repetía sin parar en su cabeza. La multitud se agolpaba, pero el clima se sentía pesado. Todos estaban a la expectativa, las miradas fijas en el aterrador espectáculo que se desenvolvía. Rafael intentó girar su cabeza, pero el dolor lo sobrecogió como un mar de fuego. «¡Lila!», musitó, y sus ojos buscaron los de ella. De repente, un estruendo sacudió la escena. Un camión de la policía, repleto de oficiales, se detuvo justo enfrente, y las puertas traseras se abrieron de golpe. «¡Todos al suelo!», gritaron, mientras otros oficiales comenzaron a apuntar hacia el hombre que había disparado, ahora temblando como una hoja. Pero en medio de la confusión, un grupo de hombres encapuchados emergió de la nada. Sus movimientos rápidos, casi furtivos. «No están aquí para detener a Rafael», pensó Lila, sintiendo que la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. La atmósfera se volvió explosiva. Las sienas resonaban en cada esquina, y las sombras de la noche parecían cobrar vida. Sin embargo, lo más impactante ocurrió en el instante en que uno de los encapuchados dio un paso al frente, y entre la algarabía gritó: «¡El trato es con él!». Los murmullos estallaron en gritos de confusión. Todo el mundo miraba hacia la figura en el centro de la escena. Rafael, todavía en el suelo, podía oír las palabras como una campana en su cabeza. «¿Trato? ¿Con quién?». La respuesta llegó como un relámpago. «¡Tú nos traicionaste!». Esa misma voz, ahora más fuerte, señalaba a Rafael. «El dinero ha hablado, y tú decidiste jugar con los grandes». Eran rostros que había visto antes, en su vida paralela, y de repente, un náufrago en su propio barco. Rafael se giró hacia Lila, con ojos llenos de desesperación. «Lila, no», empezó, pero apenas logró completar la frase. Antes de que pudiera refutar cualquier cosa,
otro grito resonó. «¡Désela la verdad!» Y de las sombras, la figura de un viejo amigo salió a la luz. Era Julián, alguien que había sido una parte integral de su vida, pero que ahora se veía cubierto de ira. Siempre supe que el dinero nunca sería suficiente. Pero no solo eso, te has cruzado con las personas equivocadas. Ellos no perdonan. El tono de Julián era el del desengaño profundo. El aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviese en la profundidad de su traición. Mientras el caos continuaba, Lila sintió que su mundo se desmoronaba. Inmediatamente pensó en todo lo que había compartido con Rafael, en su historia, en su amor. Pero ahora, como una tormenta que arrebata, todo lo que había creado se transformaba en cenizas ante sus ojos. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz quebrándose. «Los negocios no eran lo que pensabas. Todo era un juego y ellos te han usado como una pieza», gritó Julián. La multitud se inquietó al escuchar esas palabras, como si todos tuvieran miedo de ser parte de esto. «Y eso incluye a tu madre». Lila sintió un golpe en el estómago. Su corazón se detuvo. ¿Qué? De repente, el sudor frío comenzó a formarse en su frente. «No, no puede ser», dijo en voz baja, retrocediendo un paso. Cuando miró a su madre, doña Marta se veía seria y sus ojos guardaban secretos que Lila nunca había imaginado. «Ella está en esto, Lila», continuó Julián. «Siempre lo ha estado. Eres parte de un juego del que no sabías nada». «¿Qué estás diciendo?». El aire era espeso. El impacto de las palabras de Julián caía sobre ella, como si cada verdad fuera una piedra. «¿Qué sabes sobre mi madre?». La multitud murmuraba, y el miedo recorría el aire. Lila sintió que el mundo se le escapaba. Rafael, en el suelo, temblaba. «Lila, no escuches», balbució, pero la voz de su madre resonó. «Es verdad, hija», fue lo único que tuvo para decir. Las palabras cayeron como un trueno. Fue como si un rayo hubiera partido el cielo. Ahora todo era un torbellino de revelaciones, un caos que se cierne sobre ellos. ¿Qué era verdad? ¿Qué era mentira? La vida que había imaginado desmoronándose en pedazos. El amor que había creído puro, teñido de sombras. Mientras la realidad se desdoblaba ante ella, los ecos de traición resonaban más y más fuertes. Y en cada rincón de su alma, Lila sintió la batalla que se libraba. Una pregunta que se alzaba entre el alboroto. ¿Puede el amor sobrevivir en un mundo lleno de engaños? Sin saber qué camino tomar, el abismo se abría frente a ella. Todo estaba por cambiar. Su destino, el de Rafael, estaban a un paso de precipitarse en la oscuridad. La vida que conocía se había transformado en un laberinto de dudas, y el final estaba fuera de su alcance. ¿Podría encontrar la verdad o se convertiría en más de lo que había temido? Lila sintió que el mundo se retorcía a su alrededor. La revelación de su madre la golpeó como un torrente de hielo. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró, las palabras saliendo de sus labios con un nudo de incredulidad. Rafael seguía tirado en el suelo, incapaz de moverse. Su aliento se iba volviendo cada vez más irregular. «¡Rafael, por favor!», gritó Lila, intentando acercarse, pero los policías y la multitud se interpusieron entre ellos. La atmósfera se sentía cargada de tensión. «¿Es verdad lo que dice Julián?», preguntó, con la mirada fija en Rafael, cruzando los dedos para que él desmintiera toda esa locura. Pero su silencio fue un grito ensordecedor. «¡Ellos tienen un trato contigo!», continuó Julián,
Su voz era un eco cargado de rencor. Eres parte de algo mucho más grande, una red de traición y dolor que ha consumido vidas. ¡Basta!, gritó Rafael, intentando incorporarse, pero su cuerpo no le respondía. No lo entiendes, Julián. Yo solo... Nah. Las palabras se perdieron en una tos violenta. Los murmullos se intensificaron. La multitud observaba atenta como si siguieran una película de terror. ¿Ves lo que tienes, Lila? Eres un peón en este juego, dijo su madre, la mirada de doña Marta punzante. Lila sintió que algo crujía dentro de ella. No puedes confiar en él. Nunca lo hiciste. Mamá, cállate, suplicó, retorciéndose de ira. Pero las verdades estaban fluyendo como ríos desbordados. En ese instante, todos los corazones estaban de alguna manera entrelazados en ese juego cruel. Rafael volvió a mirar a Lila, pero en sus ojos había una sombra de resignación. La tensión se volvió insoportable, y de repente, como si fuera un golpe del destino, un estruendo retumbó en el aire. Un vehículo policial con las luces encendidas llegó con urgencia, derrapando en el asfalto. Entre la confusión, una pequeña figura salió disparada del auto. Era una joven de no más de 18 años, con lágrimas en los ojos y un rostro lleno de pánico. ¡Papá!, gritó, rompiendo el silencio helado. «Papá, no dejes que te lleven». Todos giraron sus miradas, incluyendo a Rafael, que en ese momento palideció. La joven se acercó corriendo, con unos papeles en la mano que parecían volar con el viento. «Sé lo que has hecho. Sé todo». Sus ojos pasaron de Rafael a Lila. «La verdad llegará a todos». Los gritos se intensificaron. Lila sintió su corazón latir con fuerza. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Quién eres tú?», preguntó confusa. Parecía ser un nuevo capítulo lleno de revelaciones. La joven dejó caer los papeles al suelo, revelando un contrato lleno de sellos y firmas. «Esto no es solo un juego. Hay personas en peligro, y tú eres parte de esto», continuó ella, en un arranque de emoción. «Te he seguido, papá. Sabía que harías algo y esto arruinará todo». Las palabras resonaron en el aire, cargadas de un eco devastador. Rafael se convirtió en una sombra. «No puedo. No soy tu padre», murmuró. Pero el estremecimiento en su voz delataba el horror de la verdad, que estaba surgiendo como un monstruo hambriento. La multitud jadeó. Un aplauso de asombro colectivo. Lila sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La joven, que parecía tener su vida desbordando de rabia, estaba llena de una verdad explosiva. ¡Era posible! Rafael tenía una hija que nunca mencionó. El caos se intensificó. La policía, moviéndose para controlar la escena, no sabía si detener a Rafael, a la joven o a la madre. «No podemos dejar que todo esto se pierda. Debe haber un precio», gritó la chica, y su angustia traspasó a todos como cuchillos. «Mamá, por favor, ¿qué está pasando?». Lila apenas podía sostenerse entre el dolor y la confusión. ¿Cómo se atrevió a ocultarle algo tan fundamental? La vida que había comenzado a reconstruir con Rafael se desmoronaba por cada revelación. Y en medio de esa tormenta, una figura emergió del caos, un semblante familiar. Doña Marta, inmóvil, la observaba con una mezcla de piedad y culpa. Lila giró la cabeza hacia ella, buscando respuestas. Pero fue el grito de la joven, rebosante de súplica y verdad, lo que la detuvo en seco. «Tienes que creerme, esto no se detendrá.
Su imperio se desmorona. Todo va a explotar. El corazón de Lila empezó a latir con fuerza. Todo lo que había creído, cada rayo de esperanza, todo estaba dentro de un laberinto que nunca imaginó. Rafael, su amor, su madre, la chica clamando por una verdad, todo se entrelazaba en una red de traiciones. Después de todo, ¿quién era realmente Rafael? ¿El hombre que creía amar era un completo desconocido? El aire se llenó de preguntas. La tensión era palpable y el futuro se colapsaba como un castillo de naipes. Cada rostro en la multitud quedó fijado, atrapado en la expectación de lo que vendría. Y en ese momento crucial, un silencio inquietante invadió la escena. ¿Qué haría Lila ahora, atrapada entre un amor devastado y los secretos de un pasado que amenazaba con arrastrar todo consigo? Todo era una pregunta sin respuesta, un abismo que parecía abrirse ante ella, demasiado profundo para vislumbrar lo que podría venir. El caos se había apoderado del lugar, y Lila sintió que su corazón se detendría. Las palabras de Julián seguían resonando en su mente, llenándola de miedo e incredulidad. Rafael, un hombre oscuro, parte de algo más grande. La verdad la golpeó en la cara como una ola helada. Pero lo que vino a continuación cambió todo en un instante. De repente, un estruendo retumbó, como si el mismo mundo estuviese temblando. Un ruido ensordecedor cortó el aire, y todos se volvieron hacia el centro de la escena. Entre la multitud, un grupo de personas apareció, armados, con máscaras cubriendo sus rostros. Con un gesto rápido, uno de ellos disparó al aire, creando un eco pavoroso que hizo que todos se agachasen. «¡Nadie se mueva!», gritó uno, su voz resonando con autoridad. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lila miró a Rafael, sus ojos desbordados de terror al percibir el giro de los eventos. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando, pero la respuesta no llegó. En cambio, el grupo comenzó a avanzar hacia ellos, como una sombra oscura desplazándose en la luz del día. La multitud se dispersó. Gritos de pánico y confusión llenaron el aire, mientras el caos revitalizaba el escenario que antes había sido una revelación. La joven que había gritado «papá» se hizo a un lado, pero ya era demasiado tarde. Rafael, en su intento de levantarse, tropezó y cayó de nuevo al suelo. «No lo hagas», suplicó, extendiendo la mano hacia la figura que se acercaba. Pero el encapuchado no mostró compasión. «Tú nos traicionaste», dijo, sacando un documento que parecía un contrato. «Creíste que podrías salir de esto, pero ahora vas a pagar». Las palabras envolvieron a Lila como un frío helado. «¿Qué contrato?», preguntó, su voz quedándose atrapada en el aire. El encapuchado levantó el papel. «Esto es solo el comienzo. Has estado jugando en un campo donde los reyes son los que mueven los hilos. Y tú, Rafael, eras solo un peón». «Espera, no soy parte de esto», gritó Rafael, aunque el ardor de su voz se desvanecía. El encapuchado rió con desdén. «Eso es exactamente lo que tú creías». Y, con un movimiento brusco, arrojó el documento hacia Lila. Ella lo atrapó, sintiendo el peso del papel como una losa. Al abrirlo, su mundo se desplomó aún más. Eran nombres, cifras, transacciones, y en medio estaba el de su madre, doña Marta. «Mamá», susurró Lila, sin poder contener el horror que le nacía en la garganta. «¿Cómo es posible?». Las letras danzaban frente a sus ojos, cada firma una nueva traición. «Has estado en este juego desde el principio, hija», dijo la madre, su voz tensa y llena de dolor. «No podía decirte la verdad. Te protegía de este mundo». Lila sintió un ardor en su pecho. «¿Protegerme de qué? ¿De lo que eres realmente?». Un caos absoluto estalló.
Gritos de la policía resumieron la escena. ¡Al suelo todos! Retumbó otra vez la voz proveniente del vehículo policial. Pero el grupo encapuchado empezó a retroceder, y en un giro inesperado, uno de ellos cayó al suelo, creando un vacío repentino. Todo volvió a detenerse. La joven, mirando desesperada a Rafael, dio un paso adelante. «Esto no va a quedar así. No puedes salirte con la tuya», gritó, y con eso desenfrenó otro disparo. El sonido fue ensordecedor, pero el impacto logró romper una realidad anterior. Rafael se desplomó, no por el disparo, sino porque el encapuchado había pasado otro paquete elevado a Lila, y ella, al tacto, supo que no era cualquier cosa. «Es una grabación. No puede ser», pensó. El tiempo se detuvo una vez más, mientras algo dentro de ella estallaba. ¿Qué otro secreto revelaría la cinta? ¿Qué era lo que aguardaba entre el caos, la traición y la desesperación? De repente, el pánico se intensificó. Todos miraban, la mirada fija en Lila. En su mente resonaban las palabras de su madre, el misterioso contrato y la revelación desgarradora de que ella no era solo una víctima, sino también parte de un juego del que nunca había tenido conocimiento. Se sentía cada vez más atrapada en un laberinto del que no podía escapar. Y mientras el futuro colapsaba a su alrededor, una sombra vino a oscurecer lo que quedaba de su realidad. Un reflejo de alguien a quien nunca esperó ver. En medio del caos y la confusión, una figura conocida apareció entre las sombras. «¡Lila!», gritó, y su voz parecía un eco resonante en ese desierto de emociones. La historia se había torcido, pero ¿hacia dónde los llevaría todo eso? El caos estalló de nuevo. El clima electrificado se sintió más intenso que nunca. Lila miró a su madre, a Rafael y a la joven que gritaba sobre verdades ocultas. Todo se mezclaba, todo daba vueltas. La verdad estaba en el aire y cada segundo se sentía más pesado. Las revelaciones se apilaban y el tiempo parecía detenerse. «¡No soy un monstruo!», gritó Rafael. Sus manos cubiertas de sangre, como símbolo de una vida que ya no podía salvaguardar. La multitud murmuraba, los rostros llenos de asombro. El encapuchado avanzó. La rabia y el rencor marcaban sus pasos. Cada palabra suya era un golpe que resonaba. «Tú has jugado a Dios y ahora reza para que el mundo no te trague». Lila sintió un nudo en la garganta. «Rafael, ¿qué está pasando?». «Dímelo», exigió, y su voz tembló. Rafael hizo una pausa, los ojos llenos de tormento. «Es más grande de lo que imaginas. No quería que esto te afectara». La sinceridad en su mirada hizo que algo dentro de ella estallara. «¡Basta!», gritó la joven, los ojos rojos de furia y tristeza. «No más mentiras. Rafael, no puedes salirte con la tuya. Tengo pruebas en mis manos». Las sirenas continuaban aullando. La policía no sabía si llevarse a Rafael o a los encapuchados. Y entre gritos, doña Marta se adelantó con una fuerza inquebrantable. «Tienen que escuchar», susurró, y Lila sintió que el corazón le palpitaba. «Todo esto trata de protegerte. Este mundo no es blanco y negro. A veces la verdad duele». La voz de Julián rompió el silencio y se volvió hacia Lila. «Tu madre hizo lo que pudo, pero esto es más grande que cualquiera de nosotros. Mienten, Lila. No te dejes envolver». Lila sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. La verdad que había deseado siempre estaba a su alrededor, pero tan confusa, tan cruel. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la incertidumbre doblando sus palabras. Rafael, con esfuerzo, hizo un gesto para acercarse. «Confía en mí, Lila. Juntos podemos enfrentar esto». Pero antes de que pudiera decir algo más,
El encapuchado hizo un movimiento brusco hacia adelante, levantando el arma. «No estás en condiciones de decidir nada», gritó. El resto fue un destello, un giro repentino. Lila, moviéndose instintivamente, empujó a Rafael al suelo. El disparo resonó y un eco ensordecedor la dejó sin aliento. Rafael cayó. El mundo a su alrededor se desdibujaba. Sangre se sintió sumergida. El horror llenaba su mente. «¡Rafael!», gritó, arrodillándose a su lado. Los ojos de él buscaban la lucecita de esperanza, pero la oscuridad ya estaba aquí. «Lo siento, Lila», musitó él, y el tiempo pareció detenerse. «Tú eres mi verdad». Dijo esas palabras con cada átomo de su ser, y cada segundo se volvió eterno. La policía finalmente se lanzó, fruite de la confusión. «¡Al suelo!», gritaron, pero la multitud estaba en un frenesí a su alrededor. Lila sintió que el tiempo se estaba desvaneciendo junto con Rafael. «¡No, déjenme!». Sus ojos ardían mientras sostenía su mano. Fue un momento y luego otro. Todo quedó en silencio. La ambulancia llegó, rápida e implacable. Lila sabía que el destino de Rafael colgaba de un hilo. La sensación de desolación creció, pero había algo más. Un destello de lucha. «¡No te vayas!», imploró, junto a la sangre derramada en el suelo. Rafael sonrió débilmente, el dolor acechando cada acorde de su rostro. «Promete que empezarás de nuevo». Sus ojos decían más que 1000 palabras, y así, mientras el peso de la traición se cernía, Lila entendió. Toda la historia se desvanecía y se diluía. Las preguntas flotaban a su alrededor, pero al mismo tiempo entendía que la batalla por su vida comenzaba. «Por cada sombra hay una luz», se dijo, y comerciando entre el dolor y la esperanza, su camino se levantó ante ella como una traza en la niebla. Un nuevo capítulo se abría y con la vida de Rafael colgando en la balanza, una oportunidad surgía de entre las cenizas. Ella se levantó con una determinación chispeante. «Me levantaré no solo por él, sino por mí», susurró, y vio un destello en los ojos de quien yacía. La historia cerraba un ciclo, pero aún había más para descubrir. Cuando la ambulancia partió, una sensación de urgencia la invadió. Este no era solo el final, era el comienzo. ¿Y tú, querido lector, estarás listo para lo que viene después? Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para apoyar al algoritmo y ayudar a que estas narrativas lleguen a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber qué piensas.